Muy amadas y amados, en esta oportunidad, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del verso 3b, o sea, la mitad del verso 3 en adelante, hasta el verso 13. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Hoy la Iglesia cristiana a nivel mundial celebra la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta deriva su nombre de una fiesta judía que se celebraba en Jerusalén cuando se cumplió la promesa de Jesús de la manifestación del Espíritu Santo. A sus seguidores Jesús les había prometido poder para ser testigos, poder para ser testigos. Según la narración bíblica, las y los discípulos de Jesús se encontraban reunidos en una casa cuando escucharon un ruido como de un fuerte viento. Sobre cada una y cada uno de ellos se apareció algo parecido a unas llamas de fuego y comenzaron a hablar en otros idiomas contando las maravillas de Dios. Este evento ha sido celebrado por siglos
como el nacimiento de la iglesia cristiana. Pues a partir de ese momento, aquellos discípulos temerosos se transformaron en personas que sin ningún tipo de miedo proclamaban lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo su Señor. El primer y quizás el más asombroso ejemplo de ello lo encontramos con el propio apóstol Pedro. Aquel que tiempo antes había negado conocer a Jesús ante alguien que no representaba ninguna amenaza, ahora ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó ante una gran multitud y públicamente proclamó lo que tradicionalmente se identifica como el primer sermón de la iglesia. Y el resultado, 3.000 conversiones. Y de ahí en adelante, aquellos que en un principio habían callado y se habían mantenido encerraditos, llenos de miedo, aquellos mismos entonces se convirtieron en poderosos testigos, y todo por la acción del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, la experiencia del Espíritu Santo no es algo que ocurrió una sola vez y que terminó en aquel día de Pentecostés. La presencia y la manifestación del Espíritu Santo siguió siendo una experiencia constante. Las y los seguidores de Jesús siguieron recibiendo el poder para testificar, por lo cual, según nos indica el libro de los Hechos, el Evangelio, la buena noticia, siguió siendo contado. La iglesia siguió creciendo y nuevas congregaciones fueron naciendo en lugares mucho más allá de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra conocida. Y uno de esos lugares fue la ciudad de Corinto, donde se fundó una congregación cuyos miembros hacían mucho énfasis en la experiencia y en las manifestaciones del Espíritu Santo, tanto así que llegaron a confundirse y a generar divisiones en la iglesia. Y una de las causas de esas divisiones fue el entendimiento, o muy bien pudiéramos decir, el mal entendimiento de las capacidades o los dones espirituales. Resulta que había miembros de aquella iglesia que se sentían superiores a los demás porque tenían el don de hablar en otras lenguas. Y a causa del desorden que toda esa situación había provocado, el apóstol San Pablo se vio en la necesidad de dedicar gran parte de su primera carta a orientar a aquella iglesia sobre este tema. A través de los siglos ha continuado la confusión en la iglesia cristiana, pues hay congregaciones donde para nada se habla del tema de la acción y el obrar del Espíritu Santo, mientras que hay otras congregaciones que siguen repitiendo los mismos errores y el mismo desorden que había en la iglesia de Corinto. Y por tal razón, amadas y amados, en un día como hoy, resulta extremadamente valioso
que volvamos sobre la enseñanza de esta carta en relación al obrar y la manifestación del Espíritu Santo. Comienza esta sección de la carta afirmando, y repito los versos 4 al 6, afirmando que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Cierro la cita. En estos versos, querida familia, podemos observar que hay una palabra que se repite. ¿Usted se percató de eso? Échele una mirada. Allí hay una palabrita que se repite y es la palabra diversidad. Hay diversidad y hay diversidad. Una de las grandes equivocaciones históricas de la iglesia cristiana ha sido restar importancia a la diversidad, rayando en la intolerancia. Decir que el Espíritu Santo se manifiesta de una sola manera y pretender que en todo creyente la experiencia sea la misma es desconocer por completo lo que la Sagrada Escritura está enseñando. Amada familia, querida iglesia, la diversidad, lejos de ser algo negativo, es una bendición. La diversidad, lejos de dividir a la iglesia, si es bien entendida, la enriquece. Ahora bien, ¿qué es lo diverso? ¿Qué es lo diverso? El texto bíblico allí menciona tres cosas: dones, ministerios y actividades. O en otra traducción lo encontramos como dones, maneras de servir y funciones. Dones, maneras de servir y funciones. Por definición bíblica, no todos los creyentes tienen ni tendrán los mismos dones, ni las mismas maneras de servir, ni las mismas funciones. En los versos siguientes, los versos del 8 al 10, se mencionan algunos ejemplos, pero la acción del Espíritu Santo no se limita a esos ejemplos en particular, según vemos en el resto del Nuevo Testamento. Allí menciona como ejemplos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, diversas lenguas o idiomas, interpretar lenguas. Pero en ninguna parte del pasaje bíblico se indica que cada una de esas expresiones se van a manifestar en todos los creyentes. Lo que sí afirma el texto bíblico allí es que todo eso es obra del Espíritu Santo. Y si eso es así, ¿por qué entonces las rivalidades? Si es producto del mismo Espíritu, ¿por qué entonces la competencia y la división? ¿Por qué el orgullo en algunos creyentes sintiéndose superiores a los demás?
Es el Espíritu Santo quien mueve. Es el Espíritu Santo quien inspira. Es el Espíritu Santo quien motiva. Hay diversidad de dones, maneras de servir y funciones, pero hay un solo Señor. Eso es lo primero. Lo segundo que quisiéramos puntualizar hoy es, fíjese que el verso 11 indica, y lo cito, que todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Fíjese bien, como Él designa. Aquí no se está hablando de algo que se adquiere, no se está hablando de algo que se compra, no se está hablando de algo que se puede ganar. Aquí se está hablando de algo que se reparte, y quien lo reparte es el Espíritu Santo. El creyente y la creyente recibe lo que recibe cuando el Espíritu lo quiere dar y como el Espíritu lo quiere dar. Por lo que leemos en esta carta, tal parece que a algunos cristianos de aquella iglesia en Corinto se les subió el orgullo a la cabeza, proyectándose como mejores o mayores cristianos que los demás a raíz de los dones espirituales que habían recibido y que manifestaban tener. Pero oiga bien, mi querida y querido hermano, en la iglesia de Jesucristo, bajo ninguna circunstancia el crédito puede ser de otra persona que no sea el Señor, que no sea el Espíritu Santo. En la iglesia, óigalo bien, en la iglesia no hay espacio para el protagonismo. Todo crédito, todo honor, todo reconocimiento y toda admiración y toda lealtad le pertenecen al Señor. El creyente y la creyente debe vivir, pensar y hasta respirar con un sentido de humildad y gratitud al Señor por sus bondades. Lo tercero que quisiéramos puntualizar, en el verso 7 se indica que a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu, y fíjese esta frase, para provecho, ¿qué? Para su provecho. Para provecho mutuo. Lo repito, a cada cual le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. La expresión o manifestación del Espíritu Santo, mis hijas y mis hijos, no es algo privado, no es algo para provecho personal, no se puede confinar en el individuo, sino que su acción busca el interés común, el interés del colectivo. Por esa razón, el apóstol Pablo concluye esta sección de la carta afirmando que la iglesia no es una sola persona, sino que la iglesia es un cuerpo, y no es cualquier cuerpo, ¿sabe? Es el cuerpo de Cristo. Hay creyentes que se preguntan,
¿Por qué no ven la manifestación del Espíritu Santo en nuestros días contemporáneos? Y a ellas y a ellos les debo decir que el Espíritu Santo, tal como Jesús lo prometió, ha estado con la Iglesia a lo largo de los siglos. El Espíritu Santo no nos ha abandonado. Quizás no lo vemos porque nos pasamos enfocados en nosotros mismos y no en los demás. Resbalamos sutilmente ante la peligrosa tentación de la egolatría, el individualismo, el personalismo, la autocomplacencia, y perdemos de vista que el Espíritu Santo nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo para que podamos bendecir a los demás y a las demás. Un colega pastor, el reverendo Gerardo Oberman, de la Iglesia Reformada en Argentina, él escribe muchas cosas muy bonitas y comparte con nosotros un cuento que hoy yo lo quiero pasar hacia adelante. Es algo así como una parábola. Usted sabe que Jesús enseñaba dando parábolas, eran cuentos. Es como una parábola contemporánea. Y dice así: se acercaba la fiesta de Pentecostés y toda la iglesia andaba a las corridas organizando una celebración especial. Todo marchaba perfectamente hasta que a la señora del pastor se le ocurrió preguntarle al marido: decime, che, ¿dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Cómo que dónde quedó?, preguntó asombrado el pastor. ¿Acaso no lo tiene la comunidad? No, la comunidad no sabía nada. Y unos a otros comenzaron entonces a interrogarse: ¿qué fue lo último que hicimos con esa llamita de la vida? ¿La tiene usted? ¿La tengo yo? No. Pues entonces, ¿quién la tiene? Ya sé, recordó alguien de repente. El consistorio la guardó bajo llave en un archivo para que nadie se la robe y para que no se apague. Bien hecho, exclamaron todos. Y allí se fueron hasta el armario, abrieron la cerradura y ¡oh, sorpresa! La llamita se había apagado. Tanto encierro le había quitado el aire que necesitaba para seguir ardiendo. Aquella celebración de Pentecostés fue una celebración triste en la ciudad de nuestra historia. Ni siquiera los cánticos de los fieles, ni el mensaje elaborado del pastor lograron disimular la ausencia de la llamita. Durante un largo tiempo, los miembros de la comunidad se preguntaban en qué habían fallado. ¿Por qué la llamita se había extinguido si ellos con tanto cuidado habían querido conservarla? Pero nadie parecía tener la respuesta. Hasta que un domingo algo muy lindo pasó en esa comunidad. Fue como que volvía a la vida. Un miembro levantó sus ojos y vio justo frente a sí a un hermano a quien nunca había podido perdonar, y se puso en pie y se acercó a él y lo abrazó.
y la llamita de la fraternidad se encendió en el corazón de ambos. Una ancianita vio a los jóvenes que desde el último banco acompañaban con palmadas una canción e intentó comprenderlos. Y sus manos se unieron al ritmo alegre y brillaron sus ojos. Y renació en su espíritu el calor de la emoción. Y un joven que entraba al templo se encontró con un abuelo que oraba en silencio y lo respetó, acompañó su oración y comprendió que en la iglesia debe haber lugar para todos y que estar juntos es algo hermoso. Y ese día percibió en su interior algo que no había sentido nunca antes. Era como un fuego que quemaba. Una persona que nunca había prestado demasiada atención al sermón, que venía a la iglesia, usted sabe, por tradición, escuchó al pastor y pensó: no es tan loco esto de venir a la iglesia. Y sintió en su pecho el calor de una brasa que se encendía. Y otro miembro, al salir del culto, reparó en aquel niño que siempre jugaba allí los domingos y que parecía tan solitario, y se detuvo y le preguntó cómo se llamaba, y le preguntó si necesitaba algo. Y también en su corazón comenzó a arder la llamita. Y un padre de familia decidió desde entonces apagar el televisor a la hora de cenar y comenzar la reunión familiar con una oración. Y aquella noche fue diferente y nació un nuevo calor en su hogar. Alguien decidió invitar a sus vecinos a reunirse un día de semana para orar y leer la palabra de Dios. Hasta entonces ellos no lo habían intentado. Y la llama no tardó en hacerse presente, avivando aquella iniciativa. Y una pareja se sintió movida a trabajar con los más necesitados de la zona. Hacía mucho que nadie se ofrecía y se reanimó el fuego de la solidaridad que amenazaba con apagarse. Y los miembros comenzaron a verse y a visitarse con más frecuencia y pronto quisieron reunirse no solo los domingos, sino también durante la semana. Y cada encuentro se transformaba en una fiesta y surgió la llama de la hermandad, la camaradería y la comunión. Pasó un año. Llegaba otra vez la fiesta de Pentecostés y la comunidad comenzó nuevamente a organizar una celebración especial. Y esta vez nadie preguntó por el Espíritu Santo, pues en cada corazón se había encendido una llamita y todos sabían ahora que para que ésta no muriera, no había que encerrarla nunca más, sino que había que alimentarla todos los días con un combustible muy especial. Y si a usted se le ocurre preguntarles a aquellos hermanos y hermanas con cuál combustible, seguramente les responderán como me respondieron a mí: no se compra ni se vende,
se recibe cuando el alma está dispuesta y la vida está presta a ofrendarse con amor. Y el domingo de Pentecostés, un fuego intenso ardió en aquella comunidad. Arderá también en la nuestra. Arderá también entre nosotros. No arderá si primero no se ha encendido en mi corazón y en el tuyo. Soli Deo Gloria. Tú eres llama poderosa, oh Señor, que arde. Tú eres llama, Señor, que reanima y reaviva. Tú eres, oh Señor, llama apasionada que nos invita al amor, que nos invita a la hermandad, que nos llama al testimonio de un Cristo que transforma la vida en el vivir cotidiano. Un Cristo que se manifiesta aún en las circunstancias más simples de la vida. Cuando extendemos nuestra mano, cuando damos un abrazo, cuando tenemos conciencia del dolor ajeno, cuando nos abrimos al perdón, a la reconciliación, cuando aprendemos que el mundo no gira alrededor nuestro, sino que tú nos has llamado a ser tus testigos en medio de ese mundo. Señor, quizás muchas circunstancias en tu pueblo, quizás circunstancias diversas en tus hijas y tus hijos nos lleven a sentir que la llamita estaba apagada, que la hemos guardado tan bien, que se quedó sin aire. Señor, hoy recordamos a tus primeros discípulos, discípulos que estaban encerrados, discípulos que estaban asustados, discípulos que estaban en incertidumbre, pero que con fidelidad decidieron seguir tu mandato. Y allí, aquellas mujeres y hombres temerosos fueron transformados por la llama poderosa de tu Espíritu en discípulas y en discípulos apasionados por dar la buena noticia y transformar todo lugar donde estuvieran. Señor, arde en nuestros corazones. Arde en nuestros corazones, te rogamos. Y si aquí alguna hija o algún hijo tuyo ha estado sintiendo que ese ardor se le ha desaparecido, Señor, sopla como viento recio en su ser y levántale. Que la llama de tu amor se encienda y nunca se apague. En nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén y amén.